Educación Tecnológica, curso segundo medio, análisis de guía 1, 2 y 3. Desarrollo de las siguientes guías. 1. Mejorando el uso de los recursos. 2. Mejorando el uso de los recursos 2. Y 3. Residuos y reciclaje. Guía número 1. Mejorando el uso de los recursos 1. Objetivo de la guía: conocer el significado y las características del servicio en la sociedad, identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. Comenzamos con el análisis de la primera guía, problemáticas medioambientales. Dice acá que con la transformación del entorno y la sobreexplotación de los recursos naturales, materiales y energías, muchas veces se han dañado gravemente el ambiente que nos rodea, afectando a otras especies de seres vivos e incluso a nosotros mismos. Luego menciona los principales daños de la actividad humana que ha provocado en el ambiente y que afecta a nuestras vidas y nuestra salud. Una de ellas son agotamiento de los recursos naturales, también está la contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo, el efecto invernadero, la acumulación de basura y también tenemos el deterioro de la capa de ozono. Más abajo sale una actividad que dice relaciona y hay que unir con una flecha el producto o acción con el problema que se genera. En este caso tenemos automóviles, que tendría que ver el problema del smog, el aerosol o aerosoles, que tiene que ver con el adelgazamiento de la capa de ozono. Después la tala de árboles, que vendría con deforestación, transporte indebido de petróleo, tendría que ver acá con contaminación de agua, la quema de leña con el smog, el desechos industriales, también con desechos y contaminación del agua, también puede ser, chimeneas industriales con el smog, el detergente, contaminación del agua, fertilizantes químicos, contaminación del suelo, electrodoméstico con desechos, neumático con desechos y bolsas plásticas con la contaminación del agua y también del suelo. Continuamos con la contaminación del aire. Dice, la elaboración y el uso de muchos productos no solo ha generado el daño del ambiente, sino también a nuestra propia salud, especialmente perjudiciales son los productos de la combustión del petróleo y sus derivados, que producen las chimeneas, los automóviles, los buses y muchas industrias. Estos contaminantes se liberan al aire y cuando respiramos ingresan a nuestros pulmones. En muchas ciudades de Chile, la acumulación de contaminantes en el aire genera el fenómeno del smog, que se observa como una densa nube gris que cubre todo. Luego, más abajo hay un cuadro donde dice cuáles son los contaminantes, el origen y el efecto en el ser humano. Entre ellos tenemos acá dióxido de azufre, el SO2, y el trióxido de azufre, el SO3. Industrias metalúrgicas, provienen de las industrias metalúrgicas y químicas, la combustión del carbón, madera y derivados del petróleo. ¿Cuál es el efecto en el ser humano? Irritación de los bronquios y las mucosas de las vías respiratorias. En la página viene entonces ahora investigar en la red y dice cuáles son los principales focos de contaminación atmosférica en Santiago. Aquí tenemos que son las industrias, las fábricas, los transportes móviles como autos y camiones y también podemos colocar quemas de pastizales.
En la segunda dice qué acciones concretas se realizan en Santiago para atacar el problema de la contaminación del aire. Señale 3 acciones y una sería la restricción vehicular, otra sería una guía de calefacción sustentable y la tercera sería denuncias y fiscalización, ¿no es cierto?, a las casas, a la industria por estar contaminando. Luego dice qué otras ciudades del país sufren o podrían sufrir problemas de contaminación del aire y dice el nombre 3 al menos. Una sería Antofagasta, Concepción y Temuco. Luego dice la próxima pregunta, ¿qué acciones pueden realizar las personas que viven en una ciudad con problemas de smog para contribuir a descontaminar? Bueno, las acciones podrían ser compartir su automóvil, no usar leña como calefacción y también usar calefacciones limpias, por ejemplo, las estufas eléctricas. Aquí están los indicadores que te ayudará a guiarte para un buen desempeño de tu guía. Primero, lee la guía para conocer el tema, relaciona el producto con el problema que genera, comprende los contaminantes, el origen y sus efectos en el ser humano, investiga y responde las preguntas sobre la contaminación. Análisis de la segunda guía, mejorando el uso de los recursos 2. Objetivos. Conocer las características del efecto invernadero en el planeta. Buscar conceptos relacionados con el tema. Interpretar cuadros de datos con información sobre el aumento de la basura. Esta segunda guía comienza con el tema del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno que ha ocurrido en forma natural desde hace miles de años, que ha contribuido a regular la temperatura del planeta, creando las condiciones para la mantención de las formas de la vida que conocemos. Muy interesante es saber que en los últimos 150 años se ha acumulado una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, producido por el gran aumento en el uso de combustibles fósiles en la actividad industrial, en los medios de transporte y en los hogares. Estos combustibles fósiles estamos hablando de petróleo. La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera hace que la mayor cantidad de radiación solar quede atrapada cerca de la superficie terrestre. Esto ha producido un aumento en la temperatura de la atmósfera, fenómeno llamado decalentamiento global. Este fenómeno provoca graves alteraciones del clima en todo el mundo y en el equilibrio ecológico. En el recuadro inferior dice buscar el significado de la palabra radiación. Y la radiación es una emisión, propagación y transferencia de energía de partículas que produce algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio en forma de ondas magnéticas y también es una forma de transmitir la energía. Por ejemplo, el calor que transmite la luz del sol. El segundo tema tenemos el aumento de la basura. ¿Y qué es basura? Dice que en la naturaleza no se genera basura, ya que las hojas secas y los animales muertos se descomponen y se reincorporan a los ciclos naturales de la materia. A diferencia de los demás seres vivos, el ser humano está constantemente generando productos y desechando aquellos que ya no sirven. Estos desechos son los que nosotros llamamos basura. En la sociedad, la generación de basura se produce básicamente en las ciudades, por lo que se habla de residuos sólidos urbanos. ¿Dónde acumular estos residuos y qué hacer con ellos? Probablemente sabes que los residuos de tu casa y de las calles son recolectados por camiones especiales, que los lleva a zonas de relleno sanitario, que son construidos tomando en cuenta varias medidas para evitar que contaminen el ambiente.
Sin embargo, existen también numerosos vertederos, que son lugares que van a parar una gran cantidad de basura. Estos vertederos representan un grave problema para el ambiente, pues son un foco de contaminación para los gases que se emanan de los residuos. También pueden contaminar napas de agua subterránea y se transforman en el hábitat de muchos insectos y roedores que transmiten enfermedades. Interpreta, de acuerdo a la composición de los residuos sólidos, se distinguen 5 tipos: domiciliarios, hospitalarios, escombros, industriales y especiales. Y dice que la siguiente tabla muestra la composición de los residuos sólidos domiciliarios generados en el hogar en Santiago. Luego las preguntas dice, ¿cuáles son los residuos domiciliarios más abundantes? Aquí con un 42,29% está la materia orgánica. ¿Qué quiere decir materia orgánica? Todo lo que tiene que ver con cáscaras de papa, de verduras, de fruta, etc. ¿Cómo podría ayudar tu familia a reducir los residuos sólidos domiciliarios? Juntando esta materia orgánica y haciendo un compost que luego va a ayudar para plantar algo y ser parte de la tierra. Reutilizar también envases para maceteros y hacer portalápices u otros objetos que sirvan para la casa. ¿Cuáles crees que son los diferentes tipos de vidrios que bota la gente? Aquí tenemos vidrios laminados, botellas de licores y bebidas, frascos de alimentos y botellas de aceite. Busca qué elementos son los que componen el tipo de residuos llamados otros. Se busca, se investiga y entonces llegamos a la conclusión que hay estos llamados otros son los residuos hospitalarios, ya donde botan las jeringas, las mascarillas y otros restos de cosas del hospital. Y segundo serían residuos industriales, como los químicos con sustancias tóxicas como el amoníaco. Tipos de residuos que generamos. Los residuos que eliminamos son de dos tipos, los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son restos de alimentos que son biodegradables y los inorgánicos son desechos que no provienen de los seres vivos y se demoran mucho tiempo en descomponerse. Entre ellos están los metales, los vidrios, los plásticos, los combustibles y los detergentes. Luego dice interpretar esta tabla con datos y responder las preguntas. Dice, ¿cuáles son los residuos de la tabla que son orgánicos y los inorgánicos? Bueno, lo orgánico aquí vemos que solamente está la manzana y los inorgánicos serían todos los demás. Luego dice, ¿qué es el material que se demora más en descomponerse? Sería la botella de vidrio. ¿Y cuántas cosas de ese material se botan en tu casa cada mes? Tendríamos botellas de aceite, bebidas, frascos de café. Aquí hay que averiguar, dice, si todos los plásticos demoran lo mismo que el envase de yogur en descomponerse. Es decir, un año, envase de yogur de 10 a 100 años. ¿Qué plásticos se descomponen con mayor facilidad? Bueno, los que se descomponen con mayor facilidad son los plásticos biodegradables, ¿cierto? Y los que más se retardan, ¿no es cierto?, en descomponerse, bueno, ahí está el rango de 10 a 100 años, dice que son los plásticos o llamados PET, que son las botellas de bebida o envases. Luego sería las polietileno, ya, de alta densidad, o PEAD, que son las bolsas plásticas. Luego son los PVC, que son las botellas de detergentes, tubería y también forros de cables.
están entonces los indicadores de la segunda guía que te van a ayudar a hacer un buen trabajo. Si lees la guía para conocer los nuevos conceptos relacionados con el tema, si buscas el significado de los conceptos tratados en el tema también, si dibuja el concepto en el cuaderno, si comprende que los residuos son orgánicos e inorgánicos y también analiza los recuadros de información y contesta las preguntas sobre el tema dado. Tercera guía, residuos y reciclaje. Objetivos, conocer la definición y características de los residuos y reciclaje, comprender el deterioro de la capa de ozono. ¿Cómo solucionar el problema de los residuos? La mejor solución para el problema de la acumulación de residuos sólidos es integrarlo a un ciclo que haga disminuir su producción y por lo tanto su eliminación. Este proceso consiste en una serie de etapas en las cuales todos podemos ayudar. Si vemos en la imagen, ¿cierto? Las tres características de este problema y de la integración, ¿no es cierto?, de estos residuos es reducir, reutilizarlos y reciclarlos. Ahí en una esquina en la página sale cada uno de los conceptos y su significado. Luego, en el vocabulario, dice mi vocabulario, busca la definición sencilla que explique algunos hábitos de consumo y anótalo. Entonces, por hábito es el comportamiento y las costumbres que posee un consumidor. El proceso de reciclaje de algunos materiales. Aquí en esta tabla muestra varios materiales y tenemos papel, vidrio, plástico, aluminio. Los números de veces que se puede reciclar y las etapas de cada proceso para ser de nuevo utilizados. Deterioro de la capa de ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono es un gas cuyas moléculas están formadas por 3 átomos de oxígeno. Estas moléculas de ozono se concentran en la atmósfera a unos 50 kilómetros de altura y forman la capa. Esta capa se llama ozono. ¿Para qué es fundamental, no es cierto? ¿Y para qué tiene la importancia esta capa de ozono? Es porque en el fondo está protegiendo a la Tierra de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Si no estuviera esta capa, entonces los rayos solares pasarían directamente hacia la Tierra y quemaría todo lo que es fauna, flora, y a los seres vivos obviamente dándole una radiación muy dañina porque rompería el material genético de las células generando cáncer. En la disminución de esta capa de ozono se debe que el humano también ha producido y ha liberado a la atmósfera grandes cantidades de ciertas sustancias que destruyen las moléculas del ozono. Por ejemplo, el óxido nítrico, que es producido por los motores de automóviles y otras máquinas. Y también el uso de spray en los refrigeradores y congeladores. En el último compuesto es el más dañino, ya que se estima que una sola molécula puede llegar a destruir más de 100.000 moléculas de ozono. Como actividad, dice, realiza un boceto de un afiche que represente uno de los desechos y presenta la manera de reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo, cómo se recicla o cómo es el proceso de una botella de vidrio. Por último, se muestran los indicadores de esta guía que te sirven para tener un mejor desarrollo dentro de ella. Por ejemplo, leer la guía, conocer cómo solucionar el problema de los residuos, conoce el proceso de reciclaje de algunos productos, comprende los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar, analiza el proceso de deterioro de la capa de ozono
y también dibuja el boceto del afiche para mostrar la forma de reducir, reutilizar y reciclar un desecho.